Cuando usted pone a Dios primero, usted nunca va a fracasar, hermano. A veces nosotros tomamos decisiones pensando que es la decisión que Dios quiere para nuestras vidas. Y a veces nosotros tomamos otro camino que no es el camino que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo te dice, mira, quiero que vayas por este camino. Y vos vas a sentir esa paz y vas a sentir esa firmeza hacia donde Él te va a llevar. Estamos en un tema muy interesante y muy bonito que se llama la llenura de su espíritu, ¿verdad? Las dos personas que estuvieron enseñando anteriormente, la hermana Sandra, nos habló un poco acerca de cómo operaba el Espíritu Santo en el tiempo de cuando el Espíritu Santo no estaba en nosotros. El Espíritu Santo, la hermana Sandra antes estuvo hablando cómo operaba. El Espíritu Santo venía y el Espíritu Santo entraba, ya sea en el profeta, ya sea en el rey, en cualquier persona, y el Espíritu Santo se iba. Pero lo más lindo y lo más poderoso de esta mañana que yo te quiero decir es que cuando Cristo vino, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero hay algo muy fundamental. Y te quiero decir esto: cuando nosotros confesamos con nuestras propias bocas y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces viene el Espíritu Santo y entra en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Entonces nuestro cuerpo y nuestro espíritu dice que es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, eso quiere decir que tu cuerpo ya no es tuyo. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces quiere decir que el cuerpo le pertenece a Dios. Y ustedes se preguntarán, y tengo muchas cosas que vamos a recorrer, porque a través de la palabra, mientras nosotros estudiamos, nosotros vamos a encontrar muchos misterios y muchos secretos que solamente Dios lo sabe, pero es revelado a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y esa es una de las cosas que a veces usted y muchas personas del mundo no pueden entender. Hay muchas personas buenas, ¿verdad? Pero a veces no tienen lo que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y quiero darte muchas cosas de las maneras como el Espíritu Santo opera. Vamos a comenzar primeramente en 1 Corintios 3:16. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, porque es un poco más fácil de entender el vocabulario bíblico. Yo lo tenía en los dos, la tenía en la Reina Valera, pero voy a tomar la decisión de tomarlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? O sea, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Esto es un ejemplo de lo que yo le estaba diciendo, de la manera de cómo Dios cae en nosotros y cómo Dios comienza a operar en la vida de nosotros. Porque ustedes se pueden imaginar una persona sin no tener la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a caminar y caminar, vamos a tocar puertas, y las puertas quizás a veces no se abren
¿Por qué? Porque primeramente podemos tener el Espíritu Santo con nosotros, pero ¿qué va a influir en eso? Va a influir la relación que yo tenga, y a través de su palabra nosotros podemos entender las dos cosas, porque las dos cosas tienen que ir sumamente unidas: su palabra y la relación personal con Dios. Y usted va a ver más adelante, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo cómo es que el Espíritu Santo obra y trabaja en favor de sus hijos, en favor de todos aquellos que nos creen, de todo aquel que cree en Jesucristo. Porque muchas veces hay tantas cosas que uno no puede entender. Honestamente, antes de ser yo convertido al Evangelio, miraba muchas veces a la gente llorar y yo no podía entender ese lenguaje. Yo en algún momento pensé que tal vez la gente era parte de la emoción, pero cuando el Espíritu de Dios mora en ti y habla tu espíritu, es donde nosotros podemos entender que nadie va a llorar por emoción. Es porque el Espíritu de Dios está y te está hablando a tu espíritu. Y es una conexión en el Espíritu de Dios y tu espíritu. Y eso es lo más lindo y lo más maravilloso que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos apartados para Él. Somos apartados para Él. Porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A veces nosotros no podemos entender este tipo de situación y a veces el enemigo quiere llenar tu cabeza y te habla a tu oído. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado. A veces la voz del enemigo se parece a la voz de Dios. O nunca, porque cuando ustedes han escuchado mucha gente, Dios me habló, pero no, a veces todas las cosas vienen de Dios. A veces el enemigo, dice la palabra, es un imitador de las cosas que hace Dios. Pero ¿dónde podemos tener el discernimiento nosotros de que es la voz de Dios? Es cuando tenemos una relación y tenemos una comunión con Él. Porque si tú no tienes una comunión y no tienes una relación personal con Él, vas a escuchar muchas voces, pero tú vas a tener el discernimiento que la voz que viene es la voz del verdadero Dios. Amén. Y ahí donde nosotros vamos a seguir caminando y no va a haber nadie que nos pueda engañar. En el mundo hay muchas cosas que se parecen a las cosas de Dios, pero las cosas de Dios son genuinas. Son genuinas. Se pueden parecer, pero no. Hay muchas cosas, por ejemplo, hay mucha gente que vende relojes y no son relojes genuinos. Son una imitación, una copia. Pero usted al saber se va a dar cuenta si ese reloj o las carteras son genuinas o no. ¿Sí me explico? Y las cosas de Dios es igual. Es igual. Las cosas de Dios son genuinas. Todo lo que es de Dios es genuino. Y todas las cosas que usted aprende de Dios, usted nunca va a fallar. Se lo digo por experiencias. Yo todo lo que hablo, lo hablo con convicción, porque Dios me ha enseñado a través del Espíritu Santo de poder escuchar su voz. Y es increíble porque a veces usted le pide a Dios que le dé discernimiento para poder ir a tocar una puerta y pedir trabajo. Y el Espíritu Santo te puede decir, ese es el lugar correcto, o esa es la mujer correcta, o ese es el esposo correcto, ¿verdad? Y aquí en las cosas de Dios no hay coincidencia. Y hay muchas parejas que yo veo acá que ha sido genuino el amor que Dios ha puesto, porque Dios se ha glorificado en la vida de ellos.
Y eso es así. Y increíblemente el Señor nos restaura, nos cambia, pero a través de su Espíritu Santo. Entonces hay muchos misterios. Este es un misterio grande, pero tenemos que leer la palabra y tener una relación con Él. Porque cuando tú te vas a la cama, a los aposentos con tu esposa, me imagino que hay en algún momento donde tú quieres interactuar, quieres hablar, y ahí tú conoces la voz de tu esposa. Creo que hasta los ronquidos de la esposa uno a veces llega a conocer, ¿verdad? Entonces, eso es una relación, eso es conocerte con la persona que está al lado. Y tú sabes los gustos, tú sabes qué es lo que le gusta, tú puedes saber el color que le gusta a tu esposa. Algo insignificante, tú sabes que algo que le puede gustar a tu esposa y se lo da. Y eso el Espíritu Santo te lo revela a tu corazón. Y no hay necesidad a veces de comprar algo tan valioso para quererle robar el corazón a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? Pero esas verdades y esos misterios solamente el Espíritu Santo se los revela a uno en nuestro corazón. Quiero seguir en Romanos capítulo 8. Voy a leer el versículo 15 y el 16. Quiero que estén atentos, porque todo lo que yo voy a estar hablando son misterios de la palabra de Dios. Quiero que tomen nota y medite usted cuando pueda en su casa o usted solo, que si el hermano tendría razón o no tendría razón de lo que estaba hablando, ¿verdad? Cuando estemos listos, versículo 15 y el 16. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Oiga lo que dice. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos propios. Ahora los llamamos Abba. Abba significa Padre, ¿verdad? Dice que nosotros no recibimos un espíritu de esclavización o un espíritu de miedo. Dice que nosotros recibimos el espíritu ¿de quién? El Espíritu de Dios. Qué claro está. Dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y dice que nosotros fuimos adoptados hijos propios de Él. Y ahora nosotros le llamamos Padre. Eso es en el 15. En el 16 dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Qué poderoso es. Yo realmente, yo no sé si usted está contento esta mañana, pero yo sí estoy contento, la verdad, porque este es otro misterio. Dice, el espíritu se unió, nuestro espíritu se unió con el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Póngase a imaginar cuando alguien tiene una intimidad. Suceden muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Nos unimos con nuestra propia pareja. Ahí no se distingue quién es, si soy hombre o soy mujer. Ahí no nos unimos a un solo espíritu. Y así es como Dios nos unimos al espíritu de Él. Y lo más lindo de esto es que dice que nosotros somos hijos propios de Dios. O sea que Él nos hizo hijos legítimos a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí hay otra confirmación de que nosotros somos hijos de Dios. Y te voy a poner otro ejemplo, porque aquí habla de cuando somos hijos adoptivos. Cuando usted adopta legalmente a un hijo, el hijo adoptivo
tiene los mismos derechos que el hijo de sangre. ¿Sí sabían ustedes eso? O sea, aquí no va a haber vuelta de hoja porque aquel hijo es hijo de sangre y este es hijo adoptivo. Legalmente, cuando usted adopta a un hijo, el hijo que usted adoptó le va a pertenecer todo lo que sea suyo. Y eso así funciona en las leyes del mundo, en las leyes seculares. Y en las leyes de Dios es igual. En las leyes de Dios, todo lo que Jesucristo conquistó en la muerte, en la cruz del Calvario, todo nos pertenece a nosotros. Jesucristo murió por nuestras enfermedades. Jesucristo murió por nuestras finanzas. Jesucristo murió por nuestra familia. Jesucristo murió por todas las posesiones que nosotros tengamos. Porque Jesucristo fue donde Él se coronó para que nosotros tuviéramos el derecho de heredar lo que Él conquistó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces son cosas importantes que tenemos que entender a través de la palabra. Por eso a mí me gusta usar este término como Pablo lo usa, los misterios de la palabra de Dios. Y me gusta esto porque suena más interesante. Los misterios, dice la palabra, los secretos son de Dios. Los misterios son revelados a nosotros. O sea que un secreto deja ser cuando ya ha sido revelado. Cuando ha sido revelado a nosotros, entonces es un misterio. Amén. Quiero leer 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 14. Dice, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esto le vuelvo a decir, la comunión, oiga lo que dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como yo le decía anteriormente, tenemos que tener una relación, tenemos que tener un acercamiento, tenemos que tener tenemos que tener una convicción diario, porque muchas veces, a veces solamente busca a Dios solamente cuando tiene problemas o cuando se encuentra en una necesidad de alguna enfermedad. ¿O será que solamente soy yo que busco al Señor aún más cuando tengo algún problema? Porque a veces cuando nosotros de repente queremos comprar alguna propiedad o queremos comprar algún carro, nosotros le pedimos y le pedimos y le pedimos al Señor para que el Señor obre a favor de nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo siempre está a la expectativa, así como está tu hermano que está al lado. Él siempre está a la expectativa de lo que tú quieres hacer o de lo que tú quieres hablar. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es bendecirnos a cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo, como dice la misma palabra, Jesucristo le dijo, es necesario que yo me vaya. Porque el que viene en vez de mí va a ser aún mejor todavía. Y el Espíritu de Dios iba a morar en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener una relación cotidiana, una relación de todos los días, una relación en todo momento. Porque cuando tú tienes una relación con tu pareja, si en algún momento tú no le llamas a tu esposa o a tu esposo o a tu amiga, la relación se enfría. ¿O no es así? La relación comienza a decaer. ¿Por qué? Porque no hay una comunión, y en las cosas de Dios hay que tener una constante comunión y un acercamiento para que el amor siempre esté fluyendo, porque eso es lo más lindo, estar enamorado. Y así tenemos que estar enamorados nosotros del Espíritu de Dios, de sentir esa necesidad que Él te hable. Porque realmente yo les digo, hermano, yo y mi familia nos movemos con lo que el Espíritu Santo nos habla.
Nosotros no nos movemos, a veces mi yo piensa una cosa, pero realmente mi espíritu me lleva por otro lado. Y a veces es un ataque entre, nosotros estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Y hay una constancia, pleito. El pastor al principio enseñaba acerca de esta enseñanza, de que el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces ahí viene el problema. Y honestamente todo lo que yo y mi familia y mi mujer hemos hecho ha sido a través de la guianza del Espíritu Santo. Y no hemos fracasado, ni voy a fracasar. Y honestamente yo le voy a decir, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está en este lugar. Y honestamente, cuando usted pone a Dios primero, usted nunca va a fracasar, hermano. A veces nosotros tomamos decisiones pensando que es la decisión que Dios quiere para nuestras vidas. Y a veces nosotros tomamos otro camino que no es el camino que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el Espíritu Santo te dice, mira, quiero que vayas por este camino. Y vos vas a sentir esa paz y vas a sentir esa firmeza hacia donde Él te va a llevar. Y honestamente, y está mi esposa de testigo, el Señor nos ha guiado. El Señor nos ha dicho si comprar o no comprar una casa, porque eso no es voy a comprar un carrito de $5. El Espíritu Santo nos ha dicho y nos dijo muchas veces, y uno a veces actúa como niño. Le volvés a preguntar, Espíritu Santo, ¿eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Y vos, en tu oído, no entiendes porque es el temor que tú tienes, el miedo. Y tú le vuelves a preguntar, Espíritu Santo, ¿tú quieres que nosotros vayamos por este lugar? Y el Espíritu Santo te dice, si ese lugar, ese es, ahí tú vas a vivir. Y el Espíritu Santo confirma. Hemos preguntado 4 o 5 veces y la misma respuesta obtenemos. Y es muy bonito cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de nosotros, pero eso es fundamental. Si tú abres tu corazón, rápate tu corazón, porque si el Espíritu de Jehová mora en ti, Jesucristo ya hizo su parte, pero ahora tú tienes que hacer la parte tuya, porque recuérdense que nosotros tenemos libre albedrío. El Espíritu de Dios no te va a empujar y decir, yo quiero que te vayas ahí, pero si tú no quieres, entonces tú vas a irte por el lado que tú crees. Pero si tú tienes la comunión, si tú tienes la comunicación con Dios y te agarras la mano de Dios, tú vas a seguir caminando en el propósito de Dios. Amén. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16, 13. Para que vayamos entendiendo muchas cosas, mucho misterio. Dice Juan 16:13, si no lo tienen yo lo leo. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. Muchas veces muchas personas se van a tirar las cartas a ver qué es lo que va a suceder en el futuro, y yo tengo un negocio o tengo un novio o tengo una novia y quiero ver si esa es la mujer que me conviene. Y mucha gente eso hace. Va a malgastar su dinero y, ok, léame la mano. Aquí está mi mano. Y léame. Y cuando yo leía esto me daba mucha risa porque prácticamente usted le está cediendo al enemigo su vida. Porque son puertas que usted está abriendo.
Yo no lo digo que en nuestra iglesia pasa, pero hay gente que no conoce de Dios y hay gente que solo pasa en el horóscopo. Oh, la hermana Sandra hablaba el fin de semana pasado y decía, no, es que hay gente que dependen del horóscopo. A ver, voy a ir porque hasta en el periódico aparece, tal vez no en este país, pero en los países de nosotros sí aparecen todos los horóscopos. Y usted se va rápido y va a leer. ¿Qué signo soy? Soy Virgo. Ok, voy a Virgo y leo a ver qué es lo que dice el horóscopo de este día. Y estamos pendientes en lo que va a decir el horóscopo. Pero ¿qué, hermano? No hay verdad absoluta ahí. La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Y como dice, oiga lo que dice, que el Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él les dirá lo que ha oído, y les dirá lo que ha oído y les contará todo lo que sucederá en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los secretos que el Espíritu Santo está escuchando del Padre, viene y te lo revela a ti, ¿verdad? Y el Espíritu, y tú estás orando, estás en el Espíritu, y el Espíritu de Dios te dice, no, esta es la manera como Dios Padre ha dicho de tu vida. Viene lo que decía la pastora ahora en la mañana, en la administración, que el Espíritu de Dios viene a ministrarte. Si alguien te profetiza, es porque Dios le ha revelado a su corazón, porque hay mucha gente que no cree en la profecía. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios le habla al oído para decírtela a ti. Y hay muchas cosas que hay tanta gente que pone en el futuro en todo esto. Entonces la vida, el negocio, sus hijos, proyectos personales y ministeriales, lo ponen en un horóscopo, en una vidente, en alguien que te lea las cartas. Pero realmente nosotros no necesitamos de eso. Nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios nos va a hablar, el Espíritu Santo nos va a hablar. Nos va a hablar a través de la comunión con Él y a través de su palabra. Porque eso te va a hacer crecer tanto espiritualmente como personalmente. Honestamente te lo digo porque ha sido la manera como he crecido, como persona y conociendo a través de la palabra del Señor, porque si no, quizás hubiera estado atrás todavía, quizás no hubiera avanzado en mi vida. Bueno, voy a continuar con el siguiente, Hechos capítulo 1, versículo 8. Voy a ir rapidito porque es bastante lo que voy a ir para que vayamos entendiendo. Dice, pero recibieron el poder, el Espíritu Santo descendía sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora, si el Espíritu Santo te da la autoridad, si el Espíritu Santo te da el poder, si el Espíritu Santo te dice que nosotros somos testigos, ¿cuántas veces tú te has levantado y tú has hablado de las cosas que Dios ha hecho? Porque nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el discernimiento de lo que el Espíritu Santo te puede revelar a tu vida. Y la palabra lo mismo lo dice, que nosotros tenemos que ser testigos. ¿Qué significa testigo? Que nosotros creemos todo lo que Él dice. Y es una manera de nosotros poder hablar de Jesucristo a las demás personas. Porque muchas personas te conocen, pero no saben realmente qué es lo que sucedió anteriormente en tu vida. Algunos venimos con relaciones que no dieron función, a otros venimos divorciados, a otros venimos una serie de cosas. Pero la gente necesita escuchar que tú eres testimonio vivo de las cosas que Dios ha hecho. Y el Espíritu Santo
es el que te da el discernimiento para poder hablarle con claridad a las personas de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho para transformar tu vida y para transformarte en todas las áreas. En las áreas económicas, en las áreas, porque hay personas que tienen problemas que no pueden administrar el dinero. Hay hombres, hay mujeres que no tienen su debilidad y no pueden. Pero el Espíritu Santo te enseña de cómo administrar todo lo que nosotros poseemos. Y es bien importante que nosotros entendamos esa manera de cómo el Espíritu Santo nos quiere guiar. Por eso el tema se llama lleno de su Espíritu. Es llenarte de Él. Y es matar el viejo hombre para que tus emociones no te puedan dominar. Y a veces tu espíritu te quiere llevar a una cosa, pero el viejo hombre te dice, no, ¿y por qué me van a estar regañando? ¿O por qué me va a estar dando instrucciones? Pero es una manera de que nosotros poder ser instruidos, ¿verdad? Voy a seguir en la siguiente, Filipenses capítulo 3, versículo 10, para que vayamos entendiendo todo lo que el Señor quiere decir, lleno de su Espíritu. Si no lo tenemos, yo lo leo. Dice: quiero conocer al Espíritu y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Cuántos queremos participar en la muerte de Jesucristo? ¿Sabe qué es lo que conlleva la muerte de Jesucristo? Conlleva muchas cosas. La muerte de Jesucristo conlleva tus hijos, mi iglesia, mis hermanos, todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero lo más poderoso que dice, que quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Quién fue el que levantó a Jesucristo de los muertos? Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte es el mismo Espíritu que está en ti y en mí. Y eso así es. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Y eso mucha gente no lo entiende. Pero ese es al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo creo. Por eso más adelante voy a hablar acerca de lo que incluso la pastora decía, que vamos a imponer manos en los enfermos y los enfermos se sanarán y nosotros echaremos demonios. Y es el mismo Espíritu que estaba hablando. Es el Espíritu que vive dentro de mí, dentro de ti y dentro de cada uno de aquel que cree en Él, ¿verdad? Entonces es bien importante todo esto hablar, porque es algo que nosotros tenemos que anhelar. Ustedes saben que el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero ¿cuánto anhelamos hacer todas estas cosas? Te pregunto, ¿alguna vez tú te has preguntado, tú tienes anhelo a todas estas cosas que dice la palabra de Dios? Amén. Y eso es de suma importancia para nosotros. Vamos a continuar y voy a leer Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tal vez otro tipo de palabra la que usa la Reina Valera, ¿verdad? Y viene lo más importante. Oiga lo que dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Dice: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán, aquí dice, otros idiomas o otras lenguas. Oigan qué poderoso. Estas señales milagrosas nos acompañarán a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Es lo que la pastora Galea estaba diciendo hoy en la mañana en la alabanza.
Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú te has puesto y decir, esta mañana yo voy a orar por un enfermo y ese enfermo se va a sanar? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿O no creen ser capaz de hacer? Poner sus manos y declarar en el nombre de Jesús, tener una sanación. Le pregunto a la congregación, ¿algún momento has hecho eso? Yo lo he hecho y a veces como que digo yo, no, pero yo ¿quién soy? Pero en realidad sé quién es mi identidad y mi identidad está en Cristo Jesús. Y eso es lo que me da la facultad de poder hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Y a veces el enemigo quiere que tú estés callado y el enemigo te va a hablar al oído y te va a decir, no, ¿y vos quién sos? Si vos eres el pecador de antes, ¿y qué tú vas a andar echando demonios? No, ¿y quién eres tú? Entonces lo que el enemigo quiere es tenerte callado, que el enemigo te quiere tener en un confort donde vos no vas a hacer ningún problema para él. Pero cuando tú comienzas y te unes al espíritu tuyo con el espíritu de Dios y comenzás a tener una batalla espiritual, es donde entonces los demonios comienzan a incomodarse y decirte, bueno, a este tipo hay que ver, hay que ponerle una piedra en el riñón, a ver qué hace y a ver que hay que dejarlo calladito a este tipo. O no, a este tipo lo voy a atacar de esta manera. O a este tipo, mira, le voy a quitar el trabajo. O a este tipo le voy a enfermar a su hijo o a su mamá. Y entonces el enemigo comienza a incomodarte porque ya sabe que no eres cualquier cristiano. Eres una persona empoderada en las cosas que Dios puede hacer a través tuyo, porque cada uno de nosotros hemos venido con un propósito. Hay muchas personas que están esperando por nosotros, quizás que a darle una palabra, poner tus manos sobre ellos y pueden tener una sanación. Tú le puedes dar una palabra en una clase, una prédica, en lo que sea, y esa gente está esperando, y ahí Dios se quiere glorificar a través de tu persona, porque nosotros somos vaso de Él. Somos vaso. Mi esposa me decía la otra vez que el Espíritu Santo le mostraba, había muchas botellas vacías. Y yo le decía a mi mujer, pero ¿qué es lo que te significa eso? Que el Espíritu de Dios quería llenar todas esas botellas vacías en su espíritu. Y nosotros por eso decimos, wow, es que entonces nosotros somos esos vasos para Él, llenarnos de su espíritu para poder nosotros manifestar la gloria de Él a través de lo que nosotros podamos hacer como representante de Él, porque somos hijos de Él, legítimo. Entonces, y hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Hay muchas personas que tal vez no tienen todavía ese fruto del Espíritu Santo, el don de lenguas. Pero cuando tú hablas en lengua, tú te edificas a tu espíritu mismo. Y a veces cuando tú estás orando en lengua, no entiendes y tú estás haciendo una batalla espiritual. Tú no sabes qué es lo que está sucediendo en lo espiritual. Y tú estás orando y tú no entiendes. A veces sí puedes entenderlo y a veces no lo puedes entender. Pero cuando tú estás orando en lenguas, te estás edificando a tu espíritu mismo y a la vez puedes estar haciendo una guerra espiritual que a veces nosotros no podemos entender. Entonces, y la misma palabra lo plasma acá en Marcos 16, versículo 17, ¿verdad? Entonces, voy a seguir en Santiago, capítulo 3, versículo 2. Quiero ir corriendo, quiero terminar todo para que podamos dejar plasmado lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Dice Santiago: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todo sentido. Nuestra lengua, lo que tú hablas, lo que tú piensas,
Y eso es difícil. No creo que solo a mí me pase. O sea, el Señor tiene el control de nosotros, de nuestro pensamiento, de todo. Pero a veces nosotros vamos a la inversa de lo que Dios quiere. Hay muchos, los pensamientos, las emociones, tus sueños. Hay sueños que vienen de Dios y hay sueños que no son de Dios. Hay tus negocios, tus problemas. A veces te metes problemas porque te quieres meter a problemas. Y a veces Dios te dice, no, sujeta tu lengua. Piensa antes de hablar, y a veces algunos somos más encendidos que si nos dicen algo explotamos y queremos irnos y de repente, porque Julanito no me habló de esta manera, entonces no, dice uno, yo me quiero ir de esta iglesia o me quiero ir para otro lado o me despreciaron o tantas cosas. Pero ahí viene el enemigo trabaja en tu mente. ¿Por qué? Porque la mayor fortaleza del ser humano es tu pensamiento, es toda la masa encefálica que tú tengas acá. Entonces ahí es el territorio donde más fertilidad puede tener el enemigo. Pensamientos en contra de lo que va alineado con el Señor. Voy a seguir en Romanos capítulo 8, versículo 26. Si ya lo tenemos, decimos, además el Espíritu Santo, oiga lo que dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, qué le pedimos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemido que no se puede expresar con palabras. O sea que el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Sí me están entendiendo? O sea que el Espíritu Santo ve por nosotros. Y cuando dicen gemido, imagínese usted qué puede ser un gemido. Imagínese qué puede ser el dolor cuando una mujer está en parto o en labor. Debe ser muy difícil, ¿verdad? Insoportable el dolor. Imagínese que el Espíritu Santo ora así por nosotros. Les pregunto a las mujeres, yo no lo he experimentado, pero tal vez algo similar, pero una mujer en parto, el dolor de sentir que la espalda se le está abriendo, que la están triturando. Y póngase a pensar que el Espíritu de Dios ora por nosotros en gemido, por nosotros. Pero bien nos dice que nosotros tenemos errores. Pero Jesucristo no te ve por tus errores. Jesucristo te ve lo que Él sabe que tú vas a hacer. Porque desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía. Nos vamos por lados equivocados. Pero realmente el amor de Dios es grande. El Espíritu de Dios intercede por cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios intercede, brother. En cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier cosa que tú te puedas ver, porque hay personas que tal vez tienen problemas legales, e incluso han habido personas que han estado en la cárcel hasta 30 años por un crimen que no cometieron. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sintieran ustedes que lo acusen de algo que usted no ha cometido? Y estar 30 años en la cárcel y de repente que te diga un juez, nos equivocamos, tú no eras el culpable. 30 años. Y de repente tú puedes poner una demanda millonaria y te pueden dar el dinero del mundo, pero el tiempo no lo vas a reponer jamás. Ahora yo te puedo preguntar algo. ¿Cómo se sentiría Jesucristo allá arriba crucificado, azotado, mayugado por un crimen que Él no cometió? Sería difícil, ¿verdad?
Y de repente Jesucristo le dice, Padre, hazme pasar esta copa, porque ya no. Él sabía que él no había hecho nada, pero era el amor por ti, el amor por ustedes, el amor por sus hijos. Y eso era el amor. Así es que Dios nos ve, con ese amor tan grande hacia nosotros. Y por eso es que el enemigo siempre dice que el enemigo ha sido enemigo de la mujer, porque sabía que de la mujer iba a venir el Salvador del mundo. Y nosotros somos la creación perfecta. Y ese es el problema. Al ser nosotros la creación perfecta, eso es un problema. Si Luzbel se creía que era el más perfecto de piedras preciosas, y como lo describe la Biblia, pero nosotros éramos más perfectos que él, porque nosotros somos imagen y semejanza a Dios. Y eso es lo más lindo. Como decía el pastor Namán, que a veces nosotros tenemos complaint porque yo no tengo pelo, o porque mi nariz es muy grande, o porque mi boca es muy grandota, o mis dientes son muy grandes. Pero nosotros somos la perfección de Dios. Y eso nosotros tenemos que ser conforme a lo que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Voy a seguir en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Y quiero testificar lo que la palabra dice. Dice: las personas que hablan en lengua se fortalecen en sí mismos, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Amén. Dice que el que habla en lengua se edifica él mismo. Entonces, pero esto hay otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que te pueden dar una profecía, y puede ser la profecía que se viene contemplando a lo que Dios te viene diciendo hacia tu vida. Pero de repente hay una confusión. De repente alguien te puede decir: no, es que Dios te dice esto, esto, esto y esto y esto, y te sale por otro lado. Siempre que Dios te va a dar una profecía, Dios se va a alinear a la misma palabra que te dio al principio. No es que Dios te va a dar una palabra ahorita y después te va a decir otra, y después de repente te va a decir: no, es que te voy a dar una esposa blanca, y de repente te va a decir: no, es que hoy te la voy a dar mulata, y que no, y Dios no trabaja así. Dios trabaja que con la misma palabra que Él comenzó a darte, es la misma palabra que se va a venir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta llegar al momento que Dios cumple su palabra. Pero a veces existe la confusión que el diablo es un imitador, es un mentiroso, porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir, y el diablo quiere sacarte del propósito de él a como sea, y va a ser hasta lo último. El diablo va a hacer cosas iguales que Dios. ¿Se recuerdan? Yo no sé, creo que la hermana habló acerca de esto. Cuando Moisés llegó a Faraón, llegó y tiró la vara, y los otros hechiceros que estaban tiraron la vara y se hicieron culebra. Entonces, maravillado. Entonces, ¿qué sucede acá? El diablo es un imitador de las cosas que hacen de Dios. Y ahora vivimos en un mundo que el mundo agarra las cosas de Dios para querer confundir a las personas y quererte mantener atrapado y acorralado. Pero a veces, cuando las cosas vienen de Dios, las cosas van a prevalecer y las cosas se van a mantener, ¿verdad? Y son cosas bien importantes en esto de lo que te hablaba de la profecía y de las lenguas. Voy a seguir en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, para que ya casi vayamos a ir cerrando. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, permanecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes
es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Hay un espíritu del mundo y el espíritu, el que vive en nosotros, dice que es más poderoso. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? El mundo te va a poner muchas cosas. El mundo te va a querer apagar el propósito que Dios te ha llamado a hacer. El mundo va a querer robarte tu familia. El mundo va a querer robar tus finanzas. El mundo va a querer robarte de la iglesia. Va a querer robar de ser parte de tu congregación. El mundo te puede ofrecer muchas cosas que quizás, tal vez en Dios no las puedes ver. El mundo te puede robar hasta tu trabajo. Pero cuando dice que el espíritu que vive en nosotros es más poderoso, quiere decir que el espíritu de Dios te puede dar una mejor familia, un mejor trabajo, una mejor finanza, una mejor esposa, un mejor esposo, e incluso hasta con las personas que tú te relacionas. Porque hay amistades que son tóxicas. Hay amistades que uno retrocede. Y hay amistad, yo se lo digo por experiencia propia. Y hoy me he juntado con algunas personas que yo me relacionaba antes y siempre hablan de lo mismo. Siempre están estancados en el mismo bache. Y eso yo lo veo aburrido. Y para mí antes era ameno estar hablando con ese tipo de personas. Me llenaba escuchar lo que a mí me gustaba escuchar, que me dijeran. Y eso es bonito, que alguien te diga, o no, que mira esto. Y hay personas que viven de marca, hay gente que vive de lo que anda, o el carro que tú tienes. Pero en realidad no, eso es vanidad para mí. Es importante, claro, tener una casa bonita, tener una mujer bonita, es importante tener un esposo bonito, tener una familia bonita, es bien, bien importante. Pero el amor de Dios es todavía más importante, porque ahí está la clave del éxito de nosotros, en nuestro trabajo, en las personas cuando nos relacionamos. Cuando tú tienes una relación con alguien y tú ves el tipo de persona, las personas están contentas contigo. No hay una doble ánimo, no hay una doble cara. Pero antes las relaciones que yo tenía con las amistades era, bueno, si aquel salió con algo otro mejor, yo salgo con algo mejor todavía que él. Pero ahora no, ahora las cosas son diferentes. Yo me muevo con el amor de Dios y muevo con lo que Dios dice a mi palabra, a mi vida, con la palabra que Él me ha dado a mí. Entonces nosotros tenemos que irnos moviendo de esa manera, ¿verdad? Entonces vamos a seguir en Santiago, capítulo 4, 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Si no lo tiene multimedia, ok. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo primero dice es humillarse ¿a quién? A Dios. Una vez que nosotros estamos humillados a Dios, después el diablo se va a resistir. Porque un hombre humillado delante de Dios puede tener muchas victorias. Yo lo creo de esa manera. Antes, como hombre, pensaba que llorar era un poco cursi. No sé si me explico. Llorar para un hombre era como que no era lo adecuado de un hombre llorar. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, brother, no hay hombre que valga. Eso sí te lo puedo decir. No hay nada más maravilloso llorarle al Señor en los pies y sentirte que tú no vales nada, porque Él es más grande. Cuando dice esa canción que cuando yo me postro a tus pies no hay lugar más alto, y honestamente te lo digo y con orgullo,
Llorarle al Señor es lo más maravilloso que a un ser humano le puede pasar. Cuando tú tengas deseo de llorarle al Señor, llórale. A veces nosotros estamos acostumbrados que solo las mujeres van a llorar en la presencia del Señor. Pero cuando un hombre se humilla delante del Señor, es lo más maravilloso que a un hombre le puede suceder. Se lo digo por experiencia, porque a veces he llorado. Y yo sé que muchos de nosotros hemos llorado acá. Pero lo más maravilloso que a nosotros nos puede pasar, humillarnos al Señor. Y Santiago lo dice aquí. Cuando nosotros nos humillemos delante de Dios, resistirá el diablo y él huirá. Y a veces hay tantas cosas que nosotros tenemos que hacer: buscar la comunión con Dios, la búsqueda con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que la autoridad que Dios nos da es algo que nosotros tenemos que cuidarlo y atesorarlo, ¿verdad? Y eso va a depender de nosotros mismos, de poder tener ese amor a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Ya casi por ir terminando ya, voy a leer Hechos, capítulo 2, versículo 17, y dice esto, bien bonito, y esto es lo que va a suceder, y dice: en los últimos días, dice Dios, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y esto lo veníamos viendo a través cuando en el tiempo de nuestros tiempos, todo eso se da ahora. Los ancianos ven sueños, el Espíritu Santo cómo administra a los niños, a nosotros. Y eso son parte de las promesas que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y continuando con el siguiente, en 1 Corintios 14:13 dice: y en cambio el que profetiza fortalece a otro. Oiga lo que dice: los anima y los consuela. El que profetiza, es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Y en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10: pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga a todo a fondo y nos muestra los secretos y profundo de Dios. O sea, que el Espíritu Santo ve hasta lo más oculto que hay en tu corazón.